Los dolores cervicales debe ser un clásico entre ustedes, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, la mayoría de los pacientes tiene dolencias cervicales y, y bueno, estar acá charlando con vos de esto es precisamente para que no nos acostumbremos a vivir mal o con esta dolencia constante que creemos que es normal, Claro, ¿sí? porque la gente además va ampliando su umbral de dolor y lo va aumentando Sí, y se va, tolerando. y tolerando, sí, tal Ujú. cual. Y se acostumbra, como decías. Exactamente. ¿Y Sí. cuáles son los dolores lumbares más comunes? Sí, el Ahí, dolor lumbar es en la zona más baja más de la baja, columna ajá. y los dolores cervicales en la zona más alta de la columna, ¿sí? Ok, no, Eh, pregunté mal. ¿Cuáles son los sí. orígenes? ¿Qué es la posición del cuerpo? Orígenes es precisamente de lo que íbamos a charlar hoy, Ajá. de los diferentes orígenes de las algias cervicales. Cervicales, bueno, podemos trabajar, charlar de las lumbares también, pero sacar un poco la idea de que solamente los dolores en la región cervical están provocados solamente por una mala postura Bien. o por orígenes emocionales, bien, o estados de estrés que hoy en día es tan común. Hay otros orígenes de los dolores o las dolencias cervicales y que tienen que ver con regiones alejadas, como por ejemplo las viscerales. Bien, dar un ejemplo de eso es una disfunción hepática, o sea, del hígado, nos puede dar síntomas o sensaciones de pesadez en la zona cervical, así también el estómago. Eh, y bueno, hacer un buen diagnóstico cuando el paciente llega, también zona de ATM o articulación temporomandibular. Entonces, esto es una de las tantas causas que pueden darnos estas dolencias, hasta vértigos, dolores de cabeza o sensaciones de malestar. Y hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso con el paciente es clave para dar la punta del ovillo y poder trabajar con ese paciente y que se empodere con su salud y no ande por la vida con estas dolencias constantes. Acostumbrándose a vivir con eso. Ese diagnóstico requiere de una charla, claro, entiendo, con el paciente, más allá de lo que pueda contar del dolor o de la ubicación del dolor precisamente, ¿no? Exactamente. Porque Sí. ustedes hablan mucho sobre la actividad, sobre que cada persona hace y la razón por la que llega al consultorio. Es que esto es clave. Esto es clave. Lo que nosotros llamamos anamnesis o una escucha activa con el paciente es la clave para llegar al origen, que a veces el origen no es solamente una cosa, sino que es multifactorial. Y realmente darle el espacio y el lugar a ese paciente para que pueda expresarnos lo que hace en el día entero, que el paciente suele menospreciar por ahí o no dar importancia a determinadas cosas en su día que son las que realmente son importantes de modificar. Por eso nosotros siempre decimos una frase que es que el detalle mínimo en el día es lo que genera los grandes cambios en nuestra salud. Y ahí estamos con esta parte funcional en la que tanta importancia le damos. Difícilmente el paciente asocia la cuestión visceral con un dolor en la espalda. Difícilmente. Difícilmente su campo visual con su dolor de cuello, difícilmente su bruxismo diurno y nocturno, a veces hasta de día bruxamos y nos genera esta sensación de dolor y malestar. Un pie plano asimétrico, que el paciente está con una cadena que le llamamos nosotros lesional, puede estar determinándome que el síntoma esté mucho más arriba que el problema real, una cirugía de rodilla que no ha terminado de recuperarse bien. Y todas estos orígenes a distancia también tienen un tiempo. No es que porque yo tengo un pie plano enseguida voy a tener una sintomatología. Llevan un tiempo, por eso el paciente tiene como una historia clínica que nosotros tenemos que indagar a corto y a largo plazo. Claro. ¿Y cuándo empieza el paciente a notar ese alivio o ese cambio o los primeros resultados de un tratamiento con el osteópata? A veces en la primera sesión y a veces hay diagnósticos que necesitan un tratamiento más largo, ¿sí? Nosotros lo que llamamos disfunción es cuando una zona del cuerpo está trabajando con menos espacio, está trabajando más ajustada, que no tiene libre la liberación para el movimiento. Entonces, cuando esa disfunción
la tenemos mucho tiempo, termina dañando la estructura. Entonces, hay veces que cuando el paciente llega ya tiene un daño en la estructura y eso nos lleva más tiempo y o sea, tiene una planificación. Cada paciente es diferente, es único y irrepetible. Sí, exacto. ¿Cualquier persona puede hacer osteopatía? ¿Cualquier paciente de cualquier edad, de cualquier Sí, condición? de cualquier edad y cualquier paciente. Lo que sí cabe destacar, y está muy bueno que lo entendamos, que no todos los pacientes son para determinadas terapias. Ajá. Hay pacientes que son más estructurales, más de la quiropraxia, hay pacientes que son más de las partes blandas, o sea que nosotros vamos a ir más a la parte visceral, a las terapias más suaves, que son más agradables para el paciente. Como hay otro paciente que es de la acupuntura, como hay otro paciente que es del yoga, y nosotros siempre el osteópata puede colaborar con el tratamiento, pero es importante que encontremos la llave. La llave a veces está en cómo escucha ese terapeuta, en cómo advierte ese terapeuta de cuál es si la cuestión es psicoemocional, si la cuestión es más física, si se está sobreexigiendo en el deporte, si tiene un trabajo en el cual no está cómodo, si tiene una situación familiar que no es acorde al momento o que tiene muchísimo estrés ese paciente. Así que son muchos los aspectos que es muy integral, ¿no? A mí me llama mucha atención porque yo te cuento y le cuento al público que habitualmente cuando algún columnista está aquí hablando, todo el mundo está haciendo otra cosa. Y a veces hasta es difícil concentrarse. Está todo el mundo escuchando. Gracias. Sí. O sea que además vos transmitís una tranquilidad, una cosa así, que entiendo que el paciente lo debe notar también. Y a la hora de expresarse, de largarse, hablar, de contarte, sí. ¿no? Y cuando tengo que retar también. Claro, porque algunos no deben hacer mucho caso. Sí, bueno, ahí va el punto fundamental, que intentamos todo el tiempo de que el paciente se empodere con su salud. No la deposite ni en un osteópata, ni en un kine, ni en una pastilla, sino que, bueno, el gran desafío es ese. Nosotros damos herramientas. Yo, sobre todo en la sesión, siempre intento de que la persona se vaya tratando de conocer cuál es el origen del síntoma y el puntapié donde yo comienzo a sentirme ya con esa sensación de malestar y qué herramientas utilizar. Para algunos van a ser técnicas respiratorias, para otros van a ser alejarme de esa persona un momento, para otro va a ser bajar la intensidad en el deporte o subir la intensidad en el deporte. Yeah. Puedo nombrarte miles de situaciones, pero que el paciente se vaya con herramientas que pueda llevar a cabo en su día a día. Una colchonetita cerca de o un lugar en la casa donde lo pueda hacer, o un espacio en el trabajo donde pueda. Me parece que también te permite tomar dimensión de tu propio cuerpo, cosa que a veces la gente naturaliza, pero tampoco conoce en detalle, ¿no? Ese tipo de tratamientos, de sesiones está buenísimo. ¿Cuánto dura una sesión en promedio? En el caso mío, 1 hora. 1 hora está ahí el paciente. Sí, pero se tiene que dar el tiempo también de hacerlo, ¿no? Es que es el tiempo. Yo priorizo mucho la escucha activa, priorizo mucho el momento de evaluación, y mientras trabajamos la parte manual, o sea, todo lo que es maniobras, seguimos dialogando con el paciente. Me cargan mucho que hablo como demasiado. Pero... en vacaciones, por ejemplo, si ustedes trabajan, es un buen tiempo para el paciente tiempo, también, sí, ¿no? Para darse un rato para sí mismo, porque de alguna manera esto se trata de eso también. Exactamente, ¿no? Sí. Así que vamos a seguir hablando durante el verano de todo esto, y seguramente vamos también a conocer algo más del funcionamiento de la amiga de la columna. Gracias, licenciada. No, gracias a ustedes.